¿Alguna vez se pusieron a pensar en los seres invisibles que viven dentro de sus computadoras? En esas fuerzas ocultas que les dicen a su máquina qué hacer, cómo pensar, cómo sentir. Bueno, sentir todavía no, pero casi. Buena, Cacho, pero pará, no metas tanto miedo, porque nos referimos al software, a ese conjunto de ideas lógicas que no podemos tocar, pero que le dan vida a todos los fierros. Exactamente, Pocha bárbaro. De ese universo invisible pero todopoderoso vamos a hablar hoy. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Soy Cacho García. Y yo, Pocha Rodríguez, y juntos los vamos a acompañar en este nuevo encuentro de Introducción a la Tecnología de la Información y las Comunicaciones. El bloque de hoy se basa en la segunda parte del capítulo 1 del libro Fundamentos de Programación de Luis Joyanes Aguilar, que es bibliografía de la cátedra del profesor Herman Kurt Green para este segundo cuatrimestre de 2025. Y un aviso importante, este guión fue generado con pero muchísima ayuda de inteligencia artificial, así que, ojito, no podemos garantizar que esta ensalada esté 100% libre de fruta. Totalmente. Al final de esta charla vamos a entender la jerarquía entre el software de sistema y el software de aplicación. Veremos la función del sistema operativo como gestor de recursos y cómo los lenguajes y sus traductores nos permiten crear soluciones con distintos paradigmas. En criollo, le vamos a sacar la ficha a cómo funciona todo el circo, para que próximamente seamos nosotros los que armemos el show. Estupendo. Arrancamos nomás. Comencemos por una base sólida. ¿Qué es exactamente el software? El texto de Joyanes Aguilar nos dice que es, por un lado, un conjunto de instrucciones de programa detalladas que controlan y coordinan los componentes hardware de una computadora. Y además, que esas mismas instrucciones son las que controlan las operaciones de un sistema informático. Dale, Cacho, te lo bajo a tierra. Son las órdenes que le dicen a los fierros qué hacer. La compu, por sí misma, no caza un fulbo. El software es como un manual de instrucciones que la máquina va siguiendo, paso a paso, para poder funcionar. Sin eso, tu notebook, que te salió una carretilla de guita, no sería más que un ladrillo carísimo. Perfecto. Entonces, repasando, el software es, en esencia, ese conjunto de instrucciones que le da órdenes a la máquina. Y con esa base, ahora sí, viene la primera gran división que es fundamental entender: el software del sistema y el software de aplicaciones. Pensá en un teatro. El software de sistema es como todo el equipo técnico que labura detrás de escena. Los que manejan las luces, el sonido, levantan el telón. No los ves, pero sin ellos no hay función. Sin ellos ni siquiera arranca el que vende los pochoclos. Mirá vos qué buena analogía. Porque claro, manejar las luces, el telón, el sonido, es como quien dice gestionar el procesador, la memoria, las redes. Excelente, Pocha. Entonces, siguiendo esa línea, ¿qué sería el software de aplicación? El software de aplicación son las estrellas del show, los actores en el escenario, los que hacen la obra que vos viniste a ver. En el celu se ve clarísimo. iOS o Android son el equipo técnico detrás del telón. Telegram, WhatsApp, Spotify son los que la rompen en el escenario para que vos disfrutes de la función que querés. Genial explicación, Pocha. Ilustra perfecto la idea de capas, que es fundamental. El software de aplicación, como el Excel, es la capa más externa, la que ve el usuario como los actores. Pero para funcionar depende totalmente de la capa de abajo, el software de sistema, que es el equipo técnico que le da soporte. Me encanta. Uno mantiene la máquina en marcha. El otro hace lo que vos querés. Y guardate estas palabras clave. Sistema va con gestiona recursos. Y aplicación con tarea específica. Cortita y al pie, ¿cachó? No se podría haber dicho mejor, Pocha. Y dentro de ese equipo técnico invisible pero fundamental, hay uno que es el verdadero protagonista, el gran jefe, el supremo. Hablemos del sistema operativo.
Mamita querida, Cacho. El sistema operativo, entonces. ¿Qué es exactamente lo que hace este personaje para merecer tantos títulos? Es que se los merece, Pocha. Mira, el texto lo llama el administrador principal de la computadora y lo define concretamente como el software que controla y gestiona los recursos de la computadora. El autor usa una analogía que me encanta. Lo compara con el director de una orquesta. Claro, el director de orquesta es buena. Es el que se asegura de que los violonchelos no se pisen con las trompetas. En la compu se asegura de que el Wi-Fi, el teclado y la pantalla laburen juntos sin hacer lío. Exactamente. Se encarga de asignar recursos y planificar el uso de tareas. Esos recursos son la memoria, los dispositivos y, por supuesto, la unidad central de proceso, o CPU. Para mí, más que un director de orquesta, es como un malabarista con 20 pelotas en el aire al mismo tiempo. Eso es la famosa multitarea. Es lo que te permite estar codeando en Visual Studio mientras tenés abierto el WhatsApp web para chatear. El sistema operativo es el que evita que todo explote. Esa es la imagen perfecta, Pocha. Y para que nosotros podamos darle órdenes a ese malabarista, nos comunicamos a través de algo que el texto llama la interfaz gráfica de usuario, o GUI. La GUI es la que nos salvó la vida, Cacho. Es la diferencia entre escribir un comando rarísimo en una pantalla negra y simplemente hacerle doble clic a un iconito. Fin. Totalmente, Pocha. Todavía me acuerdo del DOS. Eso sí que era hablarle en difícil a la máquina. Hoy en día, COBOL suena a una marca de cerveza artesanal, ¿no? Me diste sed, Cacho. Pero queda claro que el sistema operativo es el cerebro que maneja todo el boliche. Exacto. Ya entendemos el entorno, el sistema, pero ahora viene la pregunta clave. ¿Cómo se construyen los programas, los actores que corren sobre ese sistema? Necesitamos un idioma para hablar con la computadora. Entremos al mundo de los lenguajes de programación. Un idioma para hablar con la computadora. Suena a ciencia ficción, Cacho. O sea que para crear un programa, para ser uno de los actores, tengo que aprender a hablar en el idioma de los robots. Exactamente, Pocha, a eso vamos. Los lenguajes de programación son justamente eso, los idiomas que usamos para escribir los programas. El proceso de escribirlo, de traducir una idea a ese idioma, se llama codificación. Claro, un lenguaje de programación es como cualquier idioma. Tiene sus propias palabras, su vocabulario y sus propias reglas gramaticales, que acá llamamos sintaxis. Si te equivocas en la sintaxis, la compu no te entiende. Es como decir yo querer agua en vez de decir quiero agua. Bárbaro. Y al texto que escribimos en ese idioma, a nuestro guión, lo llamamos código fuente. Pero acá viene el problema, Pocha. La computadora, en el fondo, no entiende directamente ese idioma. Obvio, la compu solo entiende de pulsos eléctricos, de ceros y unos. El código fuente es la receta que escribimos nosotros en un idioma que podemos leer, pero la compu es como un robot de cocina que solo entiende su propio idioma binario. A ese idioma del robot lo llamamos lenguaje máquina. Excelente, Pocha. Y por eso hay diferentes niveles de lenguajes. Los de alto nivel, como C++, Java o Python, son los que más se parecen a nuestro lenguaje natural. Son más fáciles de entender para nosotros. Posta, un lenguaje de alto nivel es como decirle a un amigo, che, anda a comprar facturas. Un lenguaje de bajo nivel, en cambio, es darle instrucciones ultra detalladas. Móvete un paso a la derecha, gira 90 grados, camina 200 pasos, extende el brazo. Es más complicado, pero tenés más control. Estupendo. ¿Sabes que tengo uno de salón, Pocha? ¿Qué hacen dos intérpretes cuando entran a un bar? Sonamos. No sé, Cacho, ¿qué hacen? Uno pide una coca, el otro syntax error, expected, punto y coma before end of statement. Es cualquiera, Cacho. Está en el top 5 de los malos, ¿eh? Bueno, dale, sigamos. Es buenísimo. Y es que para entender el pan de cada día de un programador, tenemos que hablar de los programas que justamente se encargan de traducir lo que escribimos y de revisar esa sintaxis. Hablemos de los intérpretes y los compiladores.
Vamos con esa, Cacho. Perfecto. Los traductores, como dice el texto, son programas que traducen a su vez los programas fuente escritos en lenguajes de alto nivel a código máquina. Y como dijimos, hay dos grandes familias, los intérpretes y los compiladores. Dale. Acá la clave es pensar en esto. Un intérprete es como un traductor simultáneo en la ONU. El orador dice una frase, el traductor la traduce al toque para el que escucha. Va frase por frase, línea a línea. Perfecto. El libro lo describe exactamente así. El intérprete traduce la primera sentencia del programa al lenguaje máquina, se detiene la traducción, se ejecuta la sentencia, a continuación se traduce la siguiente, y así sucesivamente hasta el final. Y el compilador es distinto, Cacho. Es como el traductor de un libro. Agarra el manuscrito entero en inglés, lo traduce completo al español y recién cuando termina te entrega el libro listo para leer. Majestuoso. El compilador traduce todas las instrucciones en un solo bloque, en un proceso que llamamos compilación. El resultado es lo que conocemos como un programa ejecutable, ese archivo .exe al que le haces doble clic. O sea que en la práctica, cuando te bajás un juego o un programa, te estás bajando el libro ya traducido, el ejecutable. No necesitas el código fuente ni el compilador, solo el resultado final para usarlo. Exacto. Y para ser súper precisos, después de compilar, otro programita llamado enlazador o linker le da los toques finales para que sea directamente ejecutable por la máquina. Clarísimo. Intérprete traduce en el momento, línea por línea. Compilador traduce todo de una y te da un paquete final. No se podría haber dicho mejor, Pocha. Ya sabemos cómo se escriben los programas y cómo se traducen. Pero hay que saber que no hay una sola forma de pensar o de estructurar esas instrucciones. Hay distintas filosofías, distintos caminos para llegar al mismo resultado. Hablemos de los paradigmas de programación. Mamita querida, Cacho, ¿con qué se come eso? Es más simple de lo que parece, Pocha. Un paradigma de programación, según el texto, representa enfoques diferentes para la construcción de soluciones a problemas. Son básicamente distintas filosofías o estilos para escribir las instrucciones. Distintas recetas sobre cómo armar recetas. Exactamente. Por ejemplo, el método más tradicional es el paradigma imperativo o procedimental. Este consiste en desarrollar una secuencia de órdenes, comandos, que manipulan los datos para producir los resultados deseados. La receta de Doña Petrona. Paso 1. Bata los huevos. Paso 2. Agregue el azúcar. Le das a la compu órdenes directas, una por una, de principio a fin. Perfecto. Pero después surgieron otras ideas. La más importante hoy en día es la programación orientada a objetos, o POO. Acá el desarrollo se basa en el diseño y construcción de objetos que se componen a su vez de datos y operaciones que manipulan esos datos. Electrodomésticos inteligentes. En vez de darle a la cocina la receta paso a paso, tenés un microondas, una licuadora, una cafetera. Vos no les decís cómo calentar o licuar. Solo les envías un mensaje. Che, microondas, calenta esto por 2 minutos. Cada objeto ya sabe cómo hacer su trabajo. Es una analogía majestuosa, Pocha. Y es fundamental, porque lenguajes como Java, C# o Python, que dominan el mundo hoy en día, se basan en esa filosofía. O sea que al final no hay una sola forma de darle órdenes a la máquina. Depende del problema, elegís la filosofía que más te conviene. No se podría haber dicho mejor. Y con esa idea de las distintas filosofías, creo que completamos el recorrido. ¿Qué te parece si hacemos una síntesis final para que a los oyentes les queden las ideas principales bien claras? De una, Cacho. Hicimos un viaje desde lo más básico, definiendo qué es el software como ese conjunto de instrucciones que le da vida al hardware. Vimos esa gran división entre el software de sistema, que son los técnicos detrás de escena, y el de aplicación, que son las herramientas finales que usamos en pantalla. Exacto. Y vimos que el jefe de todos los técnicos es el sistema operativo, ese malabarista que gestiona todos los recursos de la máquina para que nada explote. Luego, entendimos que para crear esas aplicaciones, los programas que usamos a diario, necesitamos distintos lenguajes de programación, y que esos lenguajes requieren de traductores, intérpretes o compiladores para que la máquina pueda entenderlos.
toda una cadena. La idea de una aplicación que se escribe en un idioma o lenguaje y que un traductor, como un compilador o intérprete, lo convierte para que el jefe de los técnicos, el sistema operativo, le diga a los fierros del hardware qué hacer. El teatro completo, ¿cachó? ¡Qué gran cierre! Y me deja pensando una reflexión final, Pocha. Vimos cómo evolucionó todo, desde lenguajes súper básicos hasta estos paradigmas tan complejos como la orientación a objetos. ¿Qué creen que viene después? ¿Cómo le vamos a dar órdenes a las máquinas en 20 años? Mira, no sabemos qué se viene, pero quédense con esto. Si entendés las bases, te vas a poder subir a cualquier ola. La lógica de fondo, darle órdenes claras a una máquina para resolver un problema, siempre va a ser la misma. La clave es animarse a meter mano, a romper y a probar. Espectacular, muy bien dicho. Con esto cerramos. Pocha, un placer como siempre. Igualmente, Cacho. Soy Cacho García, gracias a todo por acompañarnos. Y yo soy Pocha Rodríguez. Nos escuchamos en la próxima. ¡Chao!